Bueno, chicos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Aunque somos pocos, pues bueno, yo voy a- a compartir con ustedes esta presentación. Lo que tengan cualquier duda, cualquier pregunta, pues me la hacen por el chat y yo estoy pendiente de que aparezca y contestársela. Vamos a hablar un poquito sobre la segunda unidad de fluidos, pues, sobre la estática de fluidos. Entonces, como no tenemos demasiado tiempo, yo no puedo hacerles una presentación de toda la unidad. Escogí que creo que son dos de los puntos más importantes, lo que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. ¿Ok? Entonces, ok. Comencemos a recordar lo que era la presión de un fluido. Cuando tenemos un fluido encerrado en un recipiente, este ejerce fuerza contra las paredes del mismo. Y eso nos viene dado por la tercera ley de Newton. Es decir, nos viene dado por la tercera ley de Newton que las paredes, de la misma forma que el fluido ejerce fuerza sobre las paredes van a ejercer unas fuerzas directamente puestas sobre el fluido. Entonces, nosotros ya sabíamos de, de lo que hemos estudiado en años anteriores, que la presión es fuerza dividida entre área, ¿ok? Se define como la magnitud de una fuerza aplicada sobre una unidad de superficie o área. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones de la presión, que es fuerza sobre área generalmente, y cuando estamos aplicadas porque estamos en movimiento, algo que tenemos que trabajar con los diferenciales, pues sería, ya nosotros sabemos de eh, derivadas e integrales, entonces sería la diferencial de la fuerza sobre la diferencial del área. Las unidades en las que solemos expresar la presión es kilogramos fuerza por metro cuadrado o kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, una presión de un bar, newton por metro cuadrado, que es el pascal. En el otro sistema, en el sistema inglés sería tinas por centímetro cuadrado o libras por pie cuadrado. Eh, en un fluido en reposo, la fuerza se puede ejercer siempre perpendicular a la superficie, porque si no es perpendicular a la superficie y tenemos una componente tangencial, el líquido va a perder su reposo y va a fluir. Okay. Vamos, vamos a ver, perdón, creí que era que me había confundido de presentación. Y entonces vamos a recordar también la densidad. Ya se supone que para la primera unidad ustedes recordaron la densidad, pero vamos a recordarlo un momento. La densidad se define como la masa por la unidad de volumen. Entonces, es importante que ustedes recuerden que tanto en física como en matemáticas, nosotros en física para las magnitudes se utilizan de una manera internacional determinadas simbolismos, pues. Cada una de las magnitudes la vamos a definir o a identificar con una letra o con un símbolo. Entonces, no es correcto colocar el símbolo que a mí se me ocurra. Yo no voy a identificar presión, por ejemplo, con presión la identificamos por P, pero entonces voy a identificar otra densidad, por ejemplo. La densidad es Rho, que es una letra griega. Si yo le pongo, hay por ahí muchos que me utilizan P para indicar, no recuerdo ahorita qué es lo que suelen indicar. No, tenemos que acostumbrarnos a indicar las magnitudes eh, con los símbolos que se identifican en física, porque después entonces eso se confunde y se crean problemas y tanto ustedes como los que estamos leyendo los podemos confundir. Entonces, la densidad es masa, la identificamos, se define como la masa por la unidad de volumen. Entonces, es masa por volumen. Si la necesitamos identificar en un espacio mínimo, entonces sería la densidad de la masa por la densidad. Es decir, cuando el fluido no es homogéneo, que va a variar la masa de un punto a otro, entonces como es un punto mínimo donde lo vamos a investigar, entonces utilizamos las diferenciales. Y cuando es un fluido homogéneo con el que estamos trabajando, pues simplemente utilizamos ρ es igual a m sobre b, que m es la letra que identificamos para la masa y v alta es la letra o de alta, de la digital alta, es la que utilizamos para indicar el volumen. Entonces, lo otro que es importante es que reconozcamos siempre bien las unidades de cada uno
de aquellas magnitudes con las que estamos trabajando. La densidad se puede expresar como kilos por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico, libra por pie cúbico. La densidad varía muy poco con la temperatura y la presión en los líquidos, no en los gases. Los gases sí son muy sensibles a los cambios de presión, temperatura. Bueno, esto es, digamos, lo que estoy repasando para entrar en lo que sería lo que dijimos que vamos a ver. Eh, para eso comenzamos con la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática? Si yo tengo un recipiente y tengo un líquido, un fluido dentro de él, en dos puntos de un mismo plano horizontal, en una masa continua de un fluido en reposo, existe la misma presión. Es decir, aquí la presión P1 y aquí vamos a tener la presión P3 y P1 va a ser igual a P3. ¿Qué nos altera la presión? Cuando la altura. Un líquido aquí, la presión P2 no va a ser igual a la presión P1 que podamos tener aquí. Entonces, la variación de presión tiene lugar en el plano vertical. ¿Cuál es la presión cuando estamos tomando en cuenta eh, esta fórmula? Pues sería presión es densidad por gravedad por altura, para hallar la presión en un punto de un fluido en reposo. También, como sabemos que la otra fórmula que podemos usar es gamma por H. ¿Por qué? Porque sí, fíjense, gamma es igual a W sobre B. Y W es el peso y el peso es masa por gravedad sobre volumen. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la, el peso específico, que es gamma en este caso, eh, masa por gravedad, masa sobre volumen, fíjense, aquí tengo, la densidad es masa sobre volumen, la presión es densidad por G por H. Si yo sustituyo la densidad por masa sobre volumen, ¿verdad? Lo coloco aquí, yo voy a tener masa por gravedad sobre volumen en esta fórmula. Y entonces esto que está aquí yo lo puedo cambiar por peso específico. Entonces tengo que, así como la presión la puedo obtener a través de densidad por gravedad por altura, también la puedo obtener como peso específico por altura. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, sigo con, mientras preguntan, sigo con el, ¿dónde está aquí? Todo claro está, perfecto. Entonces, fíjense, vamos entonces a ver ahorita el principio fundamental de la hidrostática ya colocado. Establece que la presión en un punto del interior de un fluido, la presión hidrostática es directamente, es lo que acabamos de decir, ¿no? Directamente proporcional a su densidad por densidad por la gravedad por la altura, es decir, por la gravedad del lugar en el que estamos haciendo la, estamos obteniendo los valores de la presión. Sabemos que la gravedad cambia según el lugar de la Tierra en el que nos encontremos y entonces el peso, la presión va a ser eh, densidad por gravedad por altura. Si consideramos P sub cero la presión en la superficie de un líquido, nosotros podemos decir que dentro de un líquido, nos lo dice el principio fundamental de la hidrostática, dentro de un fluido, yo puedo decir que la presión es igual en un punto intermedio aquí abajo, es igual a la presión en la superficie más gamma por G por H, de densidad por gravedad por altura. Eso significa que yo voy a tener una diferencia de altura y también la puedo obtener la fórmula utilizando esa diferencia de altura. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es que les estoy poniendo diferentes fórmulas que se usan generalmente y las van a encontrar en el libro y en ejercicio resuelto y para que entiendan de dónde salen y por qué las podemos usar. ¿Alguna duda? Vamos a seguir. Ok, yo tengo un ejercicio más adelante. El principio de Pascal, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ver los principios primero y después hacemos un ejemplo. Creo que tengo un ejercicio. La presión ejercida sobre un fluido incompresible que está en reposo dentro de un recipiente cerrado se transmite con igual magnitud en todas las direcciones como en todos los puntos del fluido. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos sirve, pues bueno, eso se utiliza mucho en los sistemas hidráulicos para freno, para levantamiento de pesos grandes, como en un gato hidráulico, etc.
Eso lo que nos quiere decir es que la presión en cualquier punto del fluido va a ser igual a la fuerza sobre el área sobre la que se está transmitiendo esa fuerza. Entonces, si nosotros tenemos aquí un sistema hidráulico y yo coloco, vamos a suponer que este es un sistema hidráulico donde yo voy a levantar un carro aquí. Entonces yo tengo un área pequeña, aplico una presión pequeña y al transmitirse esto hacia allá, fíjense, la presión es la misma, es decir, la fuerza por A sub 1 sobre A sub 1 va a ser igual a la fuerza sub 2 sobre A sub 2. Entonces, si yo conozco F sub 1 y conozco el área sub 1 y conozco el área sub 2, yo puedo obtener la fuerza con la que yo voy a elevar aquí lo que esté intentando elevar. Entonces, este es una fórmula, el principio Pascal, un principio muy importante y que nos ayuda muchísimo a resolver eh, determinados tipos de problemas que se nos presentan. ¿Dudas? Ok, seguimos entonces. Vamos con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, ¿qué nos dice? El principio de Arquímedes también es muy interesante y son ejercicios, principios muy sencillos de explicar si entendemos lo que significan y cómo se aplican. El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por el fluido con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Entonces, yo tengo, si el cuerpo no está totalmente sumergido, el empuje es igual al peso del volumen del fluido, igual al volumen de la presión solamente sumergido. Si un cuerpo puede desplazar un peso de fluido igual al suyo antes de estar completamente sumergido, flotará y en caso contrario se hundirá en el fluido. Ok, vamos a llamar B a la fuerza de flotación. ¿Qué es la fuerza de flotación? Es aquella fuerza que empuja del fluido que empuja al cuerpo que estamos intentando sumergir hacia arriba. Lo vamos a llamar fuerza de flotación o fuerza de empuje. Entonces, si yo introduzco un cuerpo en un fluido, yo voy a tener su peso hacia abajo y la fuerza de flotación que me lo va a empujar hacia arriba. Entonces, vamos a hacer un ejercicio explicando esto. Vamos a suponer que este ejercicio, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de masa está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? Ok, vamos a revisando el chat. Entonces, para resolver esto vamos a utilizar el principio de Arquímedes que acabamos de decir y las leyes de la mecánica. Cuando la estatua está sumergida, dijimos que experimenta una fuerza de flotación, empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. Es decir, yo primero, como en todo lo que hacemos en fluidos, en mecánica, en este tipo de materias, debemos hacer nuestros diagramas para tener claro cuál es el problema que se nos está presentando, cuáles son los datos y qué es lo que nos está faltando. Entonces, si yo tengo un cuerpo que lo estoy sumergiendo en un fluido, yo voy a tener el peso, en este caso es una estatua, el peso de la estatua que empuja la estatua hacia abajo. Después tenemos la fuerza de flotación que va hacia arriba porque es lo que nos están diciendo, es el volumen desplazado que nos empuja hacia arriba el cuerpo con el que estamos trabajando. Y como la estatua la tenemos eh, sostenida por un cable, pues ese cable va a tener una tensión. Pues, entonces, para calcular la tensión, partimos de que la estatua está en equilibrio en el momento que lo estamos analizando. Y realizamos este diagrama de fuerza libre como dije. Entonces, los datos son, ¿qué datos me están dando? Me están dando la masa de la estatua, que es el oro sólido. Y yo puedo obtener fácilmente la densidad del oro sólido buscándolo en cualquier libro o por internet. Entonces, como tenemos este dato, yo tengo que, si yo, bueno, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas aquí, la tengo planteada en la otra imagen, ¿ok? Que es al final para poder, tenemos la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo y la tensión, es decir, la tensión, ya va, aquí está ya despejada,
aquí. La tensión más la fuerza de empuje menos el peso va a ser igual a cero porque estamos en equilibrio. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí lo que vamos haciendo? Ok. Pregunten por favor si tienen dudas. Tenemos que el peso de cualquier elemento es igual a la masa por la gravedad. Como me dieron el dato que tengo es la masa y yo necesito el peso de la estatua, pues yo obtengo mi peso multiplicando mi masa, que son 15 kilos, por la gravedad que estamos usando, 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, multiplico, me da 147 y eso serían kilos. Acuérdense que plantear en las ecuaciones las unidades es súper importante. Tenemos que decir cómo las obtenemos y cómo llegamos a ellas. Entonces, kilos por metro sobre segundo cuadrado me da, y eso sabemos que es newton. Entonces lo sustituimos por newton. Para calcular la fuerza de flotación, ok, ¿qué decía que era la fuerza de flotación? La fuerza de flotación decía, vamos a volverlo a leer, que eh, es igual, una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Entonces, si nosotros eh, para obtener el peso del fluido desplazado, nosotros tenemos que poner el volumen, obtener o tener el volumen del fluido, ¿cierto? Para saber cuál fue el fluido que se desplazó para obtener ese peso. Entonces, el volumen es masa sobre densidad, si lo despejamos de la fórmula de la densidad. Entonces, eh, pero estamos hablando del fluido desplazado. Entonces, lo que yo necesito es la masa y la densidad. Primero estoy tomando del oro porque es la estatua lo que ocupa un volumen dentro de mi líquido, ¿verdad? Dentro de mi fluido. Entonces el volumen sería la masa que la tenemos de la estatua y la densidad del oro que es 19.3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Entonces obtenemos el volumen. 15 kilos que tenía la estatua nos dijeron de masa sobre la densidad del oro, pues nos da que el volumen desplazado son 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Si sustituimos aquí el kilo y metro cúbico, como está en el denominador del denominador, aplicamos la doble C y pasa a el número. Ok. Cuando la estatua está sumergida, este es diferente, dijimos, entonces la fuerza de flotación. Entonces, tenemos el volumen. Vamos a calcular la fuerza de flotación. Lo repito porque pasamos de página. Entonces, teníamos que el peso, ya lo habíamos calculado, era 147 newton y ahorita tenemos el volumen que lo acabamos de calcular. El peso del fluido desplazado. Tenemos el volumen del fluido desplazado, que es el mismo volumen de la estatua. Y tenemos que hallar su peso. Entonces, obtenemos la densidad del agua de mar para obtener el peso. Es decir, nosotros tenemos que con el volumen es igual a masa sobre densidad. Para obtener tenemos el volumen del agua de mar, que es el espacio desplazado por la estatua. Tenemos la masa del agua de mar, que es lo que vamos a hallar para poder obtener el peso, que sería el peso de el fluido desplazado. Y entonces despejamos aquí, masa del agua sería igual al volumen del agua por la densidad del agua de mar. Sustituimos simplemente, utilizamos nuestra fórmula, simplificamos nuestras unidades y nos queda que el volumen desplazado fueron 174 por la estatua, la densidad del agua de mar es 1.03 por 10 a la 3, y entonces, miren, aunque estamos terminando, si no salimos, porque me queda poco tiempo, yo vuelvo a entrar y entren ustedes también, ¿ok? Si se me corta. Creo que estamos terminando ya el ejercicio porque no era muy complicado, pero por si tienen ustedes preguntas. Ok, entonces quedamos que la masa del agua de mar es 0,8 kilos, entonces el peso del agua de mar, pues es la masa por la gravedad, 0,8 kilos por 9,8 metros por segundo cuadrado nos da 784 newtons. El peso del agua desplazada entonces por el volumen de la estatua es 784 newton. Entonces, como este es el peso del volumen del agua desplazada, eso corresponde a la fuerza de flotación. Mi fuerza B de flotación es 784 newton. Eso es lo que necesitaba encontrar porque yo tenía mi fórmula que en mi diagrama de cuerpo libre era T más B menos W. T es lo que estoy buscando. W es el peso que lo conocía y me faltaba
la fuerza de flotación o empuje que la acabamos de encontrar. Sustituimos, despejamos la tensión, nos queda que sería W menos B, despejando de esta fórmula y sustituimos y que tenemos que la tensión en la cuerda sería 139,16 newton. Ok, hasta aquí este ejercicio. Creo que con este ejercicio y esta explicación, cualquier otro ejercicio lo pueden hacer. Solamente tendrían que como que analizar lo que le estén preguntando y cómo se lo estén preguntando. Quiero saber si tienen alguna duda, si está claro, lo he explicado. Y bueno, ¿qué opinan de esto? Espero por sus comentarios. ¿Están ahí todavía? ¿Se me ha oído? A ti te quedó claro. Bueno, la mayoría de los problemas son un poco más complicados, un poco menos complicados, pero el concepto básico es este, de entender claramente cuál es la fuerza de flotación y cómo la podemos encontrar. Y por parte si entendí, ya solo sería cuestión de practicar con los ejercicios para afianzar. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Tienen que practicar un poquito, estos temas no son difíciles, yo no se los voy a hacer difíciles, les pongo, lo que me interesa es que entiendan los conceptos y las leyes y los principios que estamos estudiando. Para que el día de mañana, si ustedes en alguna oportunidad, ustedes están estudiando ingeniería de sistemas, supongo, ¿cierto? O ingeniería eléctrica. ¿Me pueden decir, por favor? Por si están estudiando sobre todo ingeniería de sistemas, pues mire, si necesitan algún sistema, ok. Eh, hacer un programa, preparar un trabajo que les estén solicitando para una persona que tenga que ver con estos temas de física, pues no puede ser que ustedes estén súper perdidos y tengan que empezar a estudiar en ese momento. Como ingenieros, tenemos que tener unos conocimientos básicos de todas nuestras materias y eso es lo que nos va a ayudar en el futuro a ser mejores profesionales. Ok, chicos, entonces, bueno, si no tienen dudas, si está todo bien, cualquier duda que tengan, pues mire, por el foro de dudas o por el correo de aula, yo máximo cada 2 días, yo entro, digamos, un día sí y otro no, yo entro al aula, generalmente entro todos los días, pero si no, un día sí y otro no, a ver si hay alguno de ustedes tiene una duda y se la puedo aclarar. Si todo está claro, eh, espero que les haya servido. Me gustaría si tienen algún comentario para mejorar el tipo de reuniones de estas, pues también se los agradezco. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, entonces, bueno, está bien en vista que sí, es poco tiempo. Podemos estarnos un poquito más, pero yo no preparo mucho material porque tampoco este, es conveniente, pues, que en un tiempo corto, pues, llenar como que demasiada información porque no es positivo, pues. Entonces, cualquier cosa, ya saben, cualquier duda, cualquier problema, gracias por haber participado, por estar en la reunión. Les deseo el mayor de los éxitos con respecto a las actividades de aquí al fin de semana. Espero tener todo terminado de corregir. He tenido muchos problemas de luz. Ayer tenía una reunión y no la pude dar porque con las lluvias se me fue la electricidad y también he tenido fallas de internet y eso me ha demorado un poquito, pero bueno, en esta semana con seguridad estará, si Dios quiere, todo listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias entonces por su participación nuevamente y si no hay más dudas, pues nada, damos por finalizada la reunión. ¿Están de acuerdo? No, por nada, siempre a la orden, por nada. Cuídense mucho y bueno, y seguimos en contacto por el correo del aula o por el foro de dudas. Hasta pronto y que tengan una feliz noche. Cierro, doy por terminada entonces la reunión. Hasta pronto.